Partió, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos al lunes 16 de junio de 2025. Estamos con Mauricio Pérez, estamos con el Luis Felipe Mujica y tenemos un interesante invitado. Mauricio Pérez, usted con la palabra. Bueno, tenemos de invitado a don Álvaro Belolio, hoy día core de la región metropolitana, antiguamente director, para no equivocarme, yo me voy a llevar a Álvaro de migración en el ex gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿cierto? Eso fue ahí estuviste dirección de migraciones, ¿cierto? Así es. Ahora dedicados a la academia y al Consejo Regional. Perfecto, haciendo clase. Pregunta al hueso. ¿Cómo están las gobernaciones y especialmente, obviamente, cómo está el caso de corrupción en las gobernaciones? Y como te toca un poco más amplio, no solamente eso, obviamente lo que está pasando en la gobernación de Santiago y la petición que se ha hecho al Tribunal de revisar el caso del gobernador Orrego. Y yo sé que inicialmente partió el Partido Republicano haciendo una presentación y finalmente después se sumó la UDI. Me gustaría saber también por qué no se sumaron al principio y también esperaron. Bienvenido a Carta Ciudadana. Gracias. Acá hay dos que yo creo que son relevantes. Uno tiene que ver con el problema que está pasando a nivel general en los gobiernos regionales y después quiero entrar al caso particular de lo que tiene que ver el gobierno regional metropolitano. Y lo que pasa, y uno lo que ve es que en general la gran mayoría de los gobiernos regionales, o sea, 15, 16, eran manejados por gobernadores de izquierda, donde además el 2021 fue una elección municipal que fue muy positiva para la izquierda. Se sacaron muchos nuevos alcaldes. Y pasó que hicieron cambio, su legítimo derecho, y cambiaron muchas de las personas que hacían los proyectos de inversión, que se llama SECPLAN. Y pasó que el 2022 y 2023 se dieron cuenta los gobiernos regionales que no tenían suficientes proyectos para ejecutar su presupuesto. Y hay un muy mal incentivo en la administración pública, que si tú no gastas la plata, te la quitan para el año siguiente. No hay incentivo a gastar menos. ¿Y qué pasó? Pasó que se pusieron a dar plata como loco a través de convenios de transferencia o a través de tratos directos a instituciones privadas, muchas veces ligadas por razones políticas o por razones de amistad u otro. Entonces, así, por ejemplo, salió la fundación del Frente Amplio de Revolución Democrática, que se llamaba Democracia Viva, que se llevó plata de gobiernos regionales, en este caso Antofagasta, también en materia de vivienda. Salió más cercana al partido del presidente Boric, Convergencia Social, Urbanismo Social y Procultura, que está muy de moda. Y así distintas organizaciones fueron saliendo y los gobiernos regionales fueron ejecutando su presupuesto, la plata para los vecinos, para las fundaciones de los amigos. Eso es un resumen breve. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué nos damos cuenta un poco de lo que ha pasado en la región metropolitana? Estamos todos muy enfocados con el caso de Procultura, donde Alberto Larraín, que era director de la corporación, después que lo nombran director de la corporación, a los 20 días le aprueban un proyecto, el proyecto Quédate, por 1.600 millones para su fundación Procultura, le pasa la plata en cheque en un solo día, toda la plata, 2 meses después. Alberto Larraín ocupa esa plata, la mete en un fondo mutuo, lo que está explícitamente prohibido en la ley. Eh, Se paga un sueldo de 1,5 millones, lo que estaba prohibido. Tiene pagos extraños a su pareja, el candidato a alcalde de Limache por el Frente Amplio, lo que también está prohibido. Y viaja con nuestra plata, de todos los vecinos de la región metropolitana, a Isla de Pascua, con su pareja, con su familia, con su hijo, e incluso con su nana, con fondos de Procultura. O sea, ahí claramente un escándalo de marca mayor y estamos todos en esa lógica. Y de repente llega un informe a la Contraloría, el cual manda los antecedentes a la Fiscalía. Y eso es raro. O sea, tener un informe final de la Contraloría donde creen que hay un posible delito y envíen los datos a la Fiscalía no es común. Yo fui jefe de servicio, un servicio nuevo con 600 personas, nos llegaron varios informes de la Contraloría. Los revisamos con muchas cosas, efectivamente había temas de informes finales que uno podía tener cierta diferencia, podía apelar, pero nunca nos entregaron nuestros antecedentes a la Fiscalía. Entonces, ese sería un caso raro. Y era el caso coaching, que había un coaching que le pagaban 240 millones de pesos.
Y yo revisé rápidamente y había otra empresa que se llamaba, una empresa que se llama Agem, que le pagaron 110 millones de pesos por hacer temas de contabilidad. Yo me meto y reviso la página web de Agem, horrible página, falta de ortografía, eran consultores, ni siquiera escribían bien, asesoría, o sea, un desastre, dije, esto es muy raro. El teléfono era 2233445566, creo, ¿no? No, y ponían servicios, etcétera, etcétera, no tenían las personas, se revisaba el informe que tenían las personas, su experiencia, uno era traductor bilingüe, que su experiencia era ser cajero en el Key Market, y él efectivamente le pagaron 110 millones para hacer una consultoría en materias de contabilidad. Y finalmente, empezando a revisar los RUT asociados a la empresa, nos damos cuenta que el dueño de esta empresa está asociado a la jefa de la división de presupuesto e inversión del gobierno regional. Entonces, y además encontramos alguna extra, que le pasaron 115 millones de pesos a la fundación de la mamá del subsecretario de Desarrollo Regional, mientras era subsecretario. Esa es la subsecretaría que define el presupuesto del gobierno regional. Entonces, al menos una falta de tino y de prudencia brutal. Y hoy día estamos justamente en esa discusión. Y lo que no hemos dado cuenta es que hemos pedido información a través de los oficios, hicimos un pleno extraordinario, pedimos información y la información no llega. Y realmente no tenemos otra forma que hacer que sea una entidad superior el que evalúe, pero solo una forma de hacer recuento. Pues el gobernador salió ayer diciendo que no le hemos pedido los antecedentes, que todo esto estaba todo perfecto. Solo en un par de meses, para hacer una revisión rápida, entonces se le transfirieron 1.600 millones a una fundación dirigida por el exdirector de la Corporación de Desarrollo Regional, Alberto Larraín. Le pasaron 110 millones a una consultora de contabilidad liderada por un técnico traductor bilingüe con experiencia cajero en el Key Market. 115 millones a la fundación de la madre del actual subsecretario de Desarrollo Regional en ese minuto. Y 240 millones a su coach ontológico. Nos dicen que está todo perfecto. Y puta, sorry. O no saben manejar la plata y no saben en qué está gastando, o hay algo muy raro. Y creo que es razonable, porque finalmente nosotros somos consejeros regionales electos para fiscalizar, es que levantemos esto a una instancia superior. Oye, hola, hola Álvaro, perdón. Yo voy un poquito más atrás. ¿Tú nos podrías explicar cómo opera los CORE? Porque, por lo que yo entiendo, son las personas que estudian los proyectos que mandan las distintas instancias fiscales del gobierno regional y evalúan su necesidad y asignan financiamiento. Eh, y tengo dos preguntas. Primero, ¿con qué base técnica? ¿Hay una forma de evaluación? ¿Hay una evaluación social? ¿Una evaluación económica? O etcétera. ¿Cómo gente que simplemente por fuera elegida hace una decisión tan técnica? Y dos, si es el consejo el que aprueba, ¿por qué está acusado el gobernador y no todo el consejo? Uno, dentro de la plata hay tres formas en que sale. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional tiene un porcentaje que va al 8%, que son postulaciones de la sociedad civil, lo evalúa una universidad y se cumplen los requisitos a prueba. Y lo que hace el Consejo principalmente es aprobar las bases técnicas. Segundo, los Fondos Nacional de Desarrollo Regional, que son propuestas que van desde los municipios. Se hace una evaluación social en la Seremi de Desarrollo Social, lo evalúa el Ejecutivo del Gobierno Regional, después van a las comisiones del Gobierno Regional, finalmente ahí van al Pleno, pero es el Ejecutivo el que ve la ejecución del proyecto. Y el tercer grupo, donde están la gran mayoría de estas cosas, sí, pero Luis Felipe, un segundo. Y el tercer grupo tienen que ver con la potestad o la discrecionalidad que tiene el gobierno regional para generar tratos directos, los cuales no van por el Consejo, porque son tratos directos y están ejecutados por el gobernador regional. El coaching, la consultoría en contabilidad, el caso de la mamá del subsecretario de Desarrollo Regional, fueron todas transferencias directas por un poquito menos del tope máximo, que es 1000 UTM, o sea, por 990, 999 UTM, para saltarse la licitación, para saltarse el control regional. Y el gobernador regional, que es el ejecutivo, tiene la potestad de generar tratos directos. Y ahí es donde está, ese es el sistema que constantemente, y en uno de los considerando, el considerando 7 de la licitación que se hace al servicio de contadores, se establece que las licitaciones son muy lentas y muy difíciles,
Bueno, pero si esa es la pega, o sea, finalmente estaban ocupando la plata del gobierno regional sin pasar por el consejo para hacer tratos directos, para, entre comillas, fortalecer la gestión que tenía el gobierno regional. Curiosamente, muchos de ellos no estaban capacitados, que es el informe que genera la Contraloría. Oye, muy claro, o sea, entiendo de que lo que se le acusa es que el área que él puede decidir sin pasar por el consejo y con una cantidad máxima que él tuvo el cuidado de hacerlo 1 milímetro más abajo, lo usó indiscriminadamente y políticamente. Eso es la acusación, ¿ya? Exactamente. Ahora, vuelta un poquito más atrás. Yo soy elegido Core. Me llega un proyecto de poner pajarito en la Plaza 5. Eh, ¿Yo tengo que decidir eso o hay una instancia técnica que me dice cuáles son la evaluación social, cuál es la cuestión? O sea, ¿cuál es el apoyo que tiene ese consejo para esto? Mm. No, efectivamente, como había comentado, cada proyecto que viene y tiene que venir de un servicio público, se hace una evaluación social en el Ceremi de Desarrollo Social. Después, ese Ceremi, que hace un informe que se llama el RS, que tiene una recomendación social positiva o negativa, va a las distintas áreas del gobierno regional, que es el que maneja Rego, y tiene un departamento de desarrollo social, un departamento de medio ambiente y otro. Y esos informes, con ese análisis, llega a votar a la comisión. Entonces, uno analiza el informe y el análisis que se hizo anteriormente y supone, según los intereses y especialidades que tiene cada uno, es que va evaluando. Por ejemplo, yo soy ingeniero civil en computación y estoy en la comisión de control de gestión, porque me tocó hacer control de gestión antes, y estoy en de evaluación ambiental. Pero finalmente, y nuevamente para repetir, hace la propuesta el director de desarrollo, o sea, el que está encargado de planificación e inversión del municipio. Lo evalúa el Ceremi de Desarrollo Social, donde hace una evaluación social de proyecto y entrega la evaluación que se llama el RS. Eso después es evaluado por el gobierno regional, quien tiene que evaluar y ver la evaluación de impacto y la ejecución del proyecto, y después pasa a la comisión donde van los consejeros, y después va a un pleno donde se discute y se valida. Estamos Muy claro. conversando con el core de la región metropolitana, Álvaro Belolio, Carlos Hot, que se integró. Carlos, ¿alguna pregunta? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Sí, aquí está, bien atento, escuchando tus aclaraciones y tus comentarios. La verdad, las cosas que eh, es bien preocupante como la situación en la que se encuentra el gobernador. Me imagino que ustedes para el Consejo Regional eh, debe ser muy frustrante. Porque te lo digo porque yo he tenido que presentar acá en mi región proyectos, me he ganado proyectos regionales muy bonitos, lo hemos justificado súper bien. Entonces, ahora la pregunta del millón es ¿qué es lo que ocurre en lo político? O sea, ¿cómo a tu juicio va a operar el Tricel y cuáles serían más o menos las sanciones a las que estaría expuesto el gobernador en caso de que se probara, por ejemplo, todo de lo que se le acusa? Mm. Una buena pregunta. El TRICEL tiene algunas experiencias comparadas de casos más o menos similares. Yo diría que hay dos casos que se parecen. Uno, y el caso más similar, que tiene que ver con el coaching, que es el reparo que hace la Contraloría, el caso de Karen Rojo en Antofagasta. Y al final también se le acusa de ocupar cerca de 20 millones, en el caso del coaching eran 32 millones, para uso personal, para uso de campaña. Si bien Karen Rojo termina saliendo por un tema por la fiscalía y no solamente por el TRICER, sí la inhabilidad se valía en el TRICER después. Y cosa muy distinta porque terminó agarrándose a combo en una cárcel en Holanda. Esa es otra discusión que no es el caso. Y el otro caso, que también es más cercano, es la ex gobernadora de Coquimbo. Coquimbo. Entonces, ahí efectivamente, ahí es algo relativamente, que se llama Cris Naranjo. Cris Naranjo también sale por un proceso, pero ella fue como un mal uso del automóvil fiscal, otras condiciones, era un poco distinto, y el proceso del TRICER se demoró casi 15 meses, 14 meses.
y terminalmente terminó con la cesación en el cargo. Tú haces la propuesta al Trícel buscando una sanción y el Trícel evalúa esa sanción o también pueden haber otras sanciones. ¿Cuáles sanciones podrían haber al gobernador? Desde amonestación escrita, desde una suspensión en el cargo y la más gravosa, que finalmente es la cesación en el cargo. Y si ocurre eso, en bastante tiempo más, se debería evaluar y después entre los consejeros electos hay que elegir un nuevo gobernador. Y hay ciertas dudas si hay prohibición de 5 años o no, de inhabilidad. Creo que eso también es otra discusión que va a ser bien relevante, pero eso se está analizando dentro de los abogados que también de este tema. Ah, ok. Muchas Sí, gracias. fue citado a aclarar el 19 de junio. Y Álvaro, a ver, y esto lo hemos visto en innumerables casos de corrupción desde el retorno a la democracia hasta ahora, que no han sido pocos, en que siempre o alguien canta porque no le depositaron a tiempo, hay una causa y no avanza y alguien lo filtra, siempre es posterior. Nunca el tapón salta antes. Siempre es cuando se quema la casa. Entonces, ¿cómo hacer desde la lógica de la explicación que tú diste al principio de la conversación para que los consejos municipales, los consejos regionales, que no son lo mismo, en fin, todo este tipo de situaciones no lleguen, o sea, que la sangre no llegue al río, es decir, que el desfonde y situaciones eventuales de irregularidades no se den. ¿Existe realmente, crees tú, eh, una musculatura y dientes por parte de entidades que están de alguna manera pensadas para fiscalizar el trabajo de una persona que se llama alcalde, que se llama gobernador o que se llame como se llame en la administración pública? Una buena pregunta. Y acá, claro, pasó que en general estábamos todos discutiendo procultura cuando salta este estudio que hace la Contraloría. El preinforme había llegado en enero, pero yo sí creo que hay algunas alertas que son razonablemente fáciles de evaluar. Uno, y especialmente ahora que ha ido mejorando la tecnología. Entonces, uno, el trabajo que hace la Contraloría, que es muy relevante, y yo creo que esta Contralora ha sido bastante valiente y muchísimo más eficaz que el Contralor anterior. Pero el otro es la capacidad. Por ejemplo, yo me he estado fijando en todos los tratos directos que están justo bajo el umbral de las 1000 UTM. Cualquier trato directo que está entre 990 y 999 UTM ya me genera sospecha, más aún cuando son tratos directos reiterados. Porque si tú generas tratos directos reiterados, finalmente es que no es una emergencia, que es la razón por la cual tú haces trato directo, sino que estás estableciendo un mecanismo para saltarte los controles. Porque saltarte los controles en una licitación es mucho más complejo. Entonces, eso es uno. Y la capacidad de procesamiento, especialmente en encontrar vinculación entre las personas, las entidades, yo creo que es bien relevante. En su minuto yo conversé esto, no sé si conocen a alguien que se llama Ignacio Razabal, que es el director del Centro de Políticas Públicas de la Católica. Ignacio lleva 30 años trabajando en temas de sociedad civil, fiscalización y otro. Y lo que establecimos, o un poco lo que estamos trabajando, es establecer una pauta que pueda automatizarse en materia de fiscalización, buscando 7 cosas relevantes. Uno, las personas a las cuales se genera la licitación o el trato directo. ¿Cuál es su parentesco con todas las personas? Tener una base de datos de cualquier autoridad y cosas del estilo. Dos, ¿cuánto es el monto? ¿Cuál es la diferencia con el otro oferente? Si hay un oferente que son todos iguales, a veces puede ser un poco raro, que es un poco el caso de Sierra Bella, cuando se pusieron de acuerdo los tasadores. Eh, Tres, ¿qué tantas veces se ha hecho este mismo trato directo? Desde mi perspectiva, yo siempre levantaba cuando era jefe de servicio, que si teníamos que hacer 2 veces con la misma empresa una transferencia directa, es que había un problema. Y por ejemplo, eso pasa mucho en las municipalidades con el tema de la basura. Cuando constantemente los municipios te dicen, no, es que tengo que hacer un trato directo con la empresa de la basura, porque si no se me vence el trato en 2 meses más, bueno, ahí sí, usualmente hay problemas. Uno, ¿por qué no se planificaron con tiempo? Si la basura tienes que recogerla siempre. Y dos, claramente o hay algo raro. Así de simple. Entonces, yo creo que hay que empezar a subir el estándar y cobrarles
más a los jefes de servicio quienes usan y abusan del trato directo. Porque o hay una mala planificación o derechamente hay irregularidades. Y ahí yo creo que se puede elevar el estándar de forma importante. No sé si te alcanzó una pregunta más, Álvaro. Muy cortito. Ya, es que teníamos una duda ayer. Si hubiera un caso de cambio del gobernador, como pasó en Coquimbo, ¿se elige la mayoría? ¿Se elige el que fue más votado? En este caso, tú eres un incumbente, se podría decir, porque fuiste el más votado a nivel nacional. ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa el Consejo? ¿Cómo se elige el nuevo gobernador en ese caso? Depende del tiempo. Si efectivamente el gobernador es sancionado por menos de 90 días, en los temas ejecutivos asume el administrador regional y los temas protocolares y en dirigir el consejo regional, ahí es la primera mayoría el más votado. Si se genera una vacancia, es decir, o está más de 90 días o se sanciona con la vacancia, ahí tienen que haber tres procesos donde se va votando dentro de los consejeros electos y se elige ahí dentro del equilibrio de fuerzas. Oh, gracias. Señores, Bueno, oye, Álvaro, sí, no, muchas gracias por el tiempo y preguntar. Es un tema que está bien candente, un tema que va a seguir dando a hablar. Eso sí, los procesos en Trisel y tanto las fiscalías son súper largos, pero hoy en día lo más probable es que el gobernador tiene dos procesos abiertos en fiscalía, o sea, Procultura, en este caso el coaching, y quizás se amplíe la querella para alguno más. Y además, eventualmente lo que hemos conversado, tener un proceso en el Trisel. Ambos tendrá que empezar a subir el estándar. Pero para nosotros no es aceptable el mecanismo de generar tratos directos para sus amigos. Encuentro que eso le hace mal a la democracia y es injusto con los vecinos de la región metropolitana. ahora, Álvaro, te quiero decir que Claudio Rego en Estado Nacional de TVN dijo que no fue por trato directo y además te emplazó, que está esperando documentación hace mucho tiempo. Ahora, yo la verdad que a esta altura que se empiezan a mandar recados por la tele, a mí me parece que hay un problema ahí, porque si se empiezan a mandar recados por los medios de comunicación, dos autoridades, en un caso él como gobernador y tú como core, hay un problema, digo, al menos. Ahí solo quiero dejarlo. Yo ayer le mandé al gobernador los nombres de las empresas, los RUT, le mandé la información que tiene que ver cómo encontrarla y no fue suficiente. Pero yo sí hago una pregunta. ¿Cómo puede ser que el gobernador diga que es culpa de los consejeros a quien contrata? O sea, Ah, no yo sé, encuentro que pues, eso es vergonzoso. eso me imagino que lo va a tener que aclarar él en la instancia que corresponden, supongo. No sé. Entonces, o no tiene pero ningún control de lo que se está gastando, o sabe y está viendo, porque yo hablé con otra instancia y tenía súper claro el tema desde adentro. Entonces, yo no tengo ningún problema en mostrar las conversaciones, yo las tengo desde el sábado, le mandé toda la información, pero finalmente hay que tenerlo claro. La responsabilidad del gasto público en tratos directos, ya sea lo que pasó con Alberto Larraín, ya sea lo que pasó con la mamá del subsecretario, ya sea el coach ontológico, ya sea esta empresa de contadores manejadas por personas que claramente no tenían idoneidad al cargo, cosa que dice la Contralora, es responsabilidad del gobernador, la no de definió. los consejeros. Por lo tanto, va a tener que dar las explicaciones en las instancias que correspondan. oye, Gracias. Tocayo, dele una, para cerrar, pues. sí, una Que tiene última que irse. pregunta, ojalá sea cortito, pero mucho se habla del centralismo y que hay que darle más autoridad a los gobiernos regionales, y tú estás dando un mecanismo que uno dice, off, al revés, con este sistema ojalá le den menos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿O estoy equivocado? ¿Cuál es tu visión sobre la desregionalización, o sea, perdón, la regionalización y descentralización? Sí. Finalmente, al final, el proceso de descentralización tiene que ver con las facultades que tienen los gobernadores. El tema es que uno no se puede saltar los pasos. O sea, constantemente dividir la plata para no hacer licitación y hacer tratos directos con empresas de los amigos, eso da lo mismo la ley que tengáis. Se ve y suena feo. Se ve Es y muy suena feo. feo. Punto. Y finalmente, ¿y eso es culpa de los consejeros que llevan 5 meses? No. No, Bueno, como él comparto. mismo dijo, que nada hace, nada teme, perfecto. Tendrá el tiempo entonces para defenderse en instancias superiores. Álvaro Belolio, consejero regional metropolitano, muchas gracias por Gracias. haber conversado con nosotros, Álvaro. Gracias. Gracias, Álvaro. Que esté Buenas bien. tardes. Hasta luego. Chao, Chau, chao. chau. Gracias. Ahora, yo insisto en el punto de lo que decía al principio. Esto
hay problemas, bueno, hay muchos problemas en la administración pública, está lleno de problemas en la administración pública, pero Por la que hay yo creo problema, que, Dios mío. yo creo que uno de los problemas fundamentales es que yo escuché a Álvaro Belolio atentamente y escuché atentamente, cosa rara porque yo tengo déficit atencional, a Claudio Rego en una entrevista con Taza Santa María y Matías del Río en Estado Nacional de TVN ayer, y uno, digamos, es como si hubiese llegado alguien de Marte y se instala a ver la entrevista de ellos, digamos, de Claudio Rego, Tocayo, está ahí sí, de Claudio Rego en la tele y Álvaro Belolio acá. Uno automáticamente dice, aquí alguien está mintiendo. Y lo más complejo de todo esto es que los dos, digamos, ambas versiones dicen asegurar lo que están diciendo. Entonces, yo insisto, acá hay zonas grises, hay zonas en las cuales no queda claro qué es lo que, para qué está uno y para qué está el otro. Y al final, esto va a terminar siendo, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, interpretable. Absoluta y totalmente interpretable. ¿Por quién? Bueno, por la instancia administrativa, que es la Contraloría, y por la instancia judicial, que es la Fiscalía. Bueno, lo que pasa es que la justicia tiene que operar y nosotros estamos prejuzgando, lo cual es re malo, porque indudablemente no tenemos todos los antecedentes y deben haber otros antecedentes que además nosotros no vamos a conocer y además no tenemos las competencias técnicas, jurídicas para evaluarlo. Pero lo que sí me queda claro de que hoy día es un deporte o es un oficio el victimizarse. Y yo vi parte de la entrevista y la verdad es que vi al gobernador víctima de un chantaje político, de un corretaje político, y que es lo que hacen todos, lo cual, pucha que me da lata, porque evidentemente que ya estamos cabreados de víctimas, ¿ya? Y tenemos que hablar con sustento jurídico y todo este cuento. Ahora, Lo que efectivamente, pasa, Tocayo, lo que pasa es que esto, la lo asignación que pasa, directa, la sí, asignación pero directa es un tema muy delicado que debiera sí, tratarse muy delicadamente. es que esto sí y va a seguir siendo sí o sí, guste o no, político. Una lástima. Oye, mira, ¿sabes qué? Yo estaba bien atento escuchando a Álvaro y finalmente, ¿sabes qué es lo que puedo llegar yo como conclusión? Como una persona que, bueno, yo trabajo con mi agrupación a la que yo represento también, presentando proyectos. ¿Cuál es Proyectos su de agrupación, Carlito? agrupación de discapacitados y padres CEDISLOM de Longaví. Ya, ya. ¿Cómo se dice lo? CEDISLOM, Centro de Discapacitados de Longaví. Ok. Ah, de Longaví, loco. Ok, gracias. Lo que pasa es que cuando pasan este tipo de situaciones, generalmente vuelves el sistema mucho más burocrático, siendo que ya es difícil postular a los gobiernos regionales, porque tú tienes que presentar una serie de papeles, documentos, justificaciones técnicas, el por qué, para qué y por qué, que está muy bien. Y las Pero facultades. ¿sabes? Claro, pero ¿sabes qué es lo que yo siento? Que lamentablemente en este tipo de situaciones irregulares van en desmedro de las reales necesidades de la gente. Porque finalmente te vuelven el sistema mucho más burocrático y tienes mucho más dificultades para acceder a los recursos públicos en este tipo de agrupaciones, por ejemplo, que necesitan, por ejemplo, un vehículo, que necesitan una, no sé, una máquina de fisioterapia de alto costo. Entonces tú, cuando tienes esa responsabilidad, como la tengo yo, finalmente tú dices, chuta, te rascáis la cabeza y dices, ¿y ahora cómo lo justifico? ¿Cómo puedo lograr que el gobierno regional o a través de los fondos públicos yo pueda llegar a suplir la necesidad que tienen mis usuarios? Y sin pasar por tanta burocracia y sin que te vayan cortando la cola con tantas cosas, ¿me entiendes? Entonces,
todo este tipo de cosas. Y yo quiero que invitar a la gente que nos escucha a hacer la reflexión, finalmente, de que todas estas acciones van a la larga teniendo consecuencias que uno dice, ya, pero es que el tipo se robó la plata. Sí, pero para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro, se van haciendo un montón de normas que a la larga van entrampando más la facultad, o sea, perdón, no la facultad, sino que las, eh, La las etapas, permisología para lograrlo. claro. Entonces se te vuelve mucho más difícil. Tú sabes que una de las cosas que de lo que dijo, y es lo que uno ha visto, por lo menos desde el caso convenio, después lo hemos visto en las municipalidades también en otros casos, es que el trato directo siempre se pensó por algo de urgencia. O sea, cuando tenía un terremoto, no podía hacer una licitación porque no tenéis tiempo para poder construir las casas, te fijáis, entonces tenéis que tener soluciones de agua rápida, o sea, tenéis que llegar con los camiones de aljibe, ¿me entendí? En ese tipo de casos, pero lo que se ve, claro, Exacto, claro, o una sea, zona gris. o tengo que mover a los doctores mañana, entonces no puedo esperar un mes de una licitación para decir a qué doctores. Entonces tú decís, ya este equipo es eficientemente, y por eso está el trato directo. O sea, el trato directo no es el problema, es cómo lo han usado. Y ese es el problema. Lo que, lo, lo Yo que que he trabajado ocurre con con el los Estado, yo hospitales. que he trabajado en el Estado en algunas cosas, nunca le he cobrado un peso al Estado. Nunca. Porque el minuto que le cobrara un peso, una licitación, lo que fuera, me hubiera visto influenciado por alguna cosa. Cero pesos. Yo participo con cualquier cristiano, ver si me lo gano o no me lo gano. Claro, acá lo que un poco trata de explicar Álvaro es que, claro, lo que más se le ve, y como estaba en un gobierno regional que tenía gran parte de sus cores de su lado, ni en los tratos directos, ni en los tratos generales, que es lo que explicó después con diciendo que hay que gastar la plata en lo que sea, que eso es bestial, pues tú estás haciendo un proyecto, como tú decís, y ojo, estoy acá, no hay que gastar en cualquier cosa. No, pues, si por eso no, estamos botando la plata en todos lados. Y ahí es donde uno dice, claro, si un gobernador, sea cual sea, hizo tratos directos con gente relacionadas a ellos o cercanas a ellos o que están dentro del gobierno, suena feo, se escucha feo y claramente no corresponde, por ética. Y bueno, en este país hablamos otro día que la ética a veces se acabó, pero bueno, vamos a tener ética, po. Y de hecho, dio una alternativa, como él decía, que no sé, creo que Luis Felipe le preguntó. Claro, para trato directo tiene que haber ciertas condiciones mínimas, básicas. ¿Hay relación? Sí, no, fuera, chao. Bueno, así corto, cortito. Una pauta de 7 puntos, así como dice, no tiene que ser más que eso. Y ahí va a ir limpiando un poco la mugre y les va a ir limitando esa libertad, porque si es como el fondo, si siempre lo habíamos hablado, los recursos, ¿cómo se llaman los fondos que pueden manejar libremente en el gobierno? Los de Monsalve, ¿cómo se llaman Los fondos los reservados. fondos, los fondos reservados? Gasto Claro, reservado. los gastos reservados, gracias. Claro, ellos no tienen por qué, ellos tienen que rendirlo nomás, ¿te fijáis? Pero hay que tener cuidado, po. O sea, debiera haber alguna cierta limitación en esa rendición y que alguien la revise, que no sea obviamente su secretario, ¿me entendés? Porque objetivamente no va a ir contra Sí, su jefe. sí. Ahora no lo rinden, lo informan nomás. Tocayo, ¿tenemos Pues lo más informe. noticias? ¿Tenemos noticia positiva? ¿Hay ¿O no hay posibilidad? noticia positiva? Obvio, Siempre obvio. hay, siempre hay. De partida celebramos el Día del Padre. No, pero Yo- eso no es positivo, eso es, Pero perdón, La eso es maravilla. perdón, negativo, yo eso es me negativo. siento, yo me siento Felicitaciones acá a los súper cuatro. felicitado, Es yo me negativo. siento súper El... celebrado Usted es como y nuestro estoy papá, Tocayo, acá. ¿Ah? agradecido. Eh, Yo no tengo idea, yo supongo y espero que bien. Grande Yo, pa, grande tata. yo Ya. hice todo lo que yo pude. Ahora, como todo padre, aprendí en la vida porque no había escuela de padres, no hay No, escuela de padres. no hay Es escuela. una cosa vital. Ahora, ojo, yo tomé cursos de paternidad. y le fue mal, eh, ¿ah? sí, por supuesto, reprobé 3 veces, Yo reprobé también, sí. Pasó a la tercera. pero por lo menos la intención la tuve, porque La fíjate intención que Claro, lo que valga. hay organizaciones lo que vale la que intención. hay organizaciones que te enseñan te empiezan a dar una mirada de la responsabilidad que implica. Ahora, para mí, mi profesor de paternidad, más que mi papá, más que mi abuelo, mi suegro, fue el rector del colegio de los niños. Y ahí es donde yo echo de menos el liderazgo hoy día de los colegios y con toda esta estupidez de una cantidad de leyes impresionante que no se le puede decir ni A ni B.
a los papás ni a nadie, este rector ha perdido esta autoridad. El rector que me tocó a mí nos sentaba en una sala, oye, prácticamente obligatoria asistencia, y nos daba una hora, pero como bombo en fiesta. Y salíamos, pero achatados, pero con unas tareas para la casa extraordinarias. Y yo le debo gran aprecio, aplauso a don Alberto Vian Armstrong, que fue mi profesor de padre, digamos, siendo yo un apoderado del colegio. Y me encantaría volver a ver ese oficio en que los rectores efectivamente no solo se ocupan de la comunidad escolar, no solo de la comunidad de profesores, sino también de la comunidad de padres y apoderados, porque el colegio es una extensión de la casa o la casa es una extensión del colegio, pero tienen que estar en sintonía. Bueno, y ahí me cambio de tema, pero también ahí está el problema de la tómbola que tira a Moro y Cristiano sin considerar los proyectos educativos y todas las cuestiones, pero nos vamos a cambiar de tema. Pero yo encuentro que es muy positivo destinar un día al reconocimiento de la paternidad, que además hoy día la veo con mucho más fuerza que en mis tiempos, que es una labor mucho más compartida. Veo a mis hijos haciendo labores de padre que yo los llego a retar. Yo, la verdad, me van a retar, El pero día pero lo hiciste. claro, o sea, yo una vez me mandaron a mudar una guagua, le puse el pañal en la cara y, En la cabeza. y listo, y se acabó. Y aplausos por ello. Hoy día te va y expulsión, pero con tarjeta amarilla, roja, al tiro, ¿ya? Eh, yo siempre le digo a mis hijos, chuta, te vieran tu abuelo, tus ancestros, te matan. Trabajaron 40 generaciones por tener un estándar que tú lo perdiste en una, ¿ya? Políticamente muy incorrecto lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Así que Bueno, yo hago un brinde por los papás. Hoy día es mucho más compartida, realmente ha cambiado totalmente la juventud y de hecho, mira, yo creo que es buena. Yo tuve muy compartido yo tengo hijos de 25 años, pero en estos 25 años siempre fue muy compartida. De hecho, yo era el que mudaba o era el que me despertaba en la noche, porque tenía un sueño muy liviano. Y me miran como raro en esa época, pero hoy día es al revés, po. Tú los veis que son súper pares porque también la mujer trabaja, la mujer tiene su independencia y eso, yo creo que es súper bueno que sea colaborativo y esta juventud de aquí en adelante, en alguna época gente tenía la suerte de poder tener gente que ayudara en una casa, la gente que tuviera para poder pagar una asistente, una cuidadora. Hoy día son cosas realmente un lujo. Entonces, por lo tanto, cada día más es importante la copaternidad, ¿te fijáis? Y en ese sentido, Claro, no, las circunstancias son otras. claro, exactamente. bueno, hay felicidad a los padres. ¿Hay más noticias positivas, Tocayo? Sí, por supuesto. Estamos empezando a vivir un año bastante húmedo, eh, lo cual yo creo que es una muy buena noticia porque pasamos una sequía como de 10 años y yo te diría este sería el tercer año que tenemos agua, ¿ya? Y esto Y nieve, eh, muy bueno, es importante. que la nieve es la reserva de agua, así que causa problemas cuando cae, sin duda, pero más daño causa cuando no cae. Así que yo creo que una buena noticia lo que estamos viviendo y estamos frente a otro frente que entraría, bueno, hoy día ya lo Hoy estaríamos día. viviendo en la noche, y después, Ya y entró, después, sobre y- todo en la región y- del Maule y hacia el sí, norte. sí. ¿Cómo estás, Y Calito Hot? ¿Sabes claramente cómo yo? Parece fuego Rápidamente, loco. ya tenemos el traje hombre rana y el bote amarrado aquí en el portón de la casa, así que. Oye, oye, el otro día ahí comentando con unos amigos decíamos que a ver, 7 de cada 8 tragedias azotan al Maule, así que Oye, y creo que habían caído 200 milímetros más o menos es entre el una locura. jueves y hoy día. Sí, más o menos. No, pero ¿sabes qué? Por lo menos acá en Linares fue fuerte la lluvia a partir del sábado en la madrugada. Sábado en la madrugada hasta domingo bien avanzado el día, mucha lluvia. Y goterones, así, esa Sí, lluvia. que suena. Sí. No, acá, por ejemplo, en Linares, dos pasos bajo nivel están inhabilitados, a ese nivel. Corte de suministro, algunos sectores rurales, hay en el sector de, bueno, en Longaví, hacia sector de San Luis, San José, hubieron caídas de poste
de luz, estaban con corte de suministro, y eso ¿Viento? ya, harto viento, harto viento. Así que andábamos con zapatos con ladrillos para no salir volando. me parece. Oye, otro sí, la Esmeralda en Japón. Bueno, este año es la exposición mundial en Osaka y Chile ha tenido su participación y el día sábado llegó la Esmeralda como embajadora de Chile a Japón y causó bastante efecto. Espero que sea muy positivo para Chile porque todo lo que sea pasear la bandera y atraer los ojos a Chile para los inversionistas, para los turistas, es muy bueno. Y también para las exportaciones, van conociendo el vino chileno, van conociendo la fruta chilena, van conociendo algunos artículos que nosotros producimos. Así que lo encuentro una buena noticia que nuestra bandera esté muy bien representada en este buque escuela que aparte de hacer instrucción, hace una labor diplomática de difusión de nuestra bandera, nuestro país, muy buena, muy grande. Un pequeño detalle respecto de eso, ¿eh? Ustedes sabían que en Japón es muy admirada la figura de Arturo Prat, que de Bueno, hecho sí, creo que hay hay una un día, estatua. Hay, hay una estatua y en Japón le dedican un día a homenajear a Arturo Prat, sí, ¿Y eso por qué? porque por, de por su ellos, hazaña heroica. Ah, ellos perfecto. es un país que respeta mucho las tradiciones familiares, militares, ¿ya? Y encuentran que la osadía que tuvo Prat y el heroísmo demostrado es pocas veces visto y tiene un reconocimiento muy especial y tiene una plaza con una estatua dedicada a Arturo Prat y una vez al año hacen una ceremonia y ofrenda a este marino chileno que hizo Qué tal salvaje. heroica, ¿sí? Oye, y los japoneses, acuérdate de la extradición militar que tenían, ¿ah? Así que Sí. ese reconocimiento es notable. ¿Cómo se llamaban los que se morían los kamikazes? Los- sí, los kamikazes. Sí. Oye, no sabía qué pena que esas tradiciones las tenga, las valoran afuera y muchas veces nosotros acá en Chile no sabemos valorar nuestra propia gente. Eso No, yo creo Oye, que es una falta de cultura. yo discrepo de hecho, yo discrepo de eso. Yo creo que si hay un personaje histórico en Chile reconocido masivamente, y de hecho en encuesta que hay, Arturo Prat. No, digo, qué pena que en Chile hayamos perdido esa cultura de reconocer a nuestros héroes. Arturo Prat sobre todo, siempre está en número uno. Pero, viene, ejemplo, cuando pasó lo vaquedano y lo de Plaza Italia, claro, ahí tú te das cuenta que yo nunca escuché toda la historia de Baquedano que la he aprendido, te diré, ex post, fijáis, que en el colegio, si la pasé, capaz me acuerdo algo, pero me impresionó, yo no tenía idea muchas cosas que hizo él antes después del el 91, o sea, tuvo mucha actitud de por algo lo pusieron ahí, no fue por casualidad, y además haber tenido abajo el soldado, ¿cómo se llama? Desconocido. Pero mira, Desconocido, que ujú, tú sabes que me pero contó una mira, cosa súper interesante de eso, ojo, tú sí, sabes que en Estados Unidos tenéis muchos cementerios y tú puedes pisar en cualquier lugar, hasta arriba de un presidente. El único lugar que no puedes tocar es donde está el símbolo del soldado conocido. Te estoy hablando de los países desarrollados. Ahí te estoy diciendo que la respuesta sobre esa persona que no sabe que murió, pero luchando por su país y entregó todo. ¿Te fijas? Por eso digo, ojalá esa cultura de a poquitito ir introduciéndola a la juventud nueva, para que la vayan respetando porque son nuestra historia. lo que pasa es que la historia de Chile no tiene tanto arraigo, eh, y pueden ser muchos los motivos, pero por ejemplo la semana pasada, yo sé que Carlitos lo celebró, pero hasta alta hora de la madrugada se conmemoró el Día del Barros Luco. Y Carlito, si yo le pregunto a Carlito, al Tocayo y al Guaso Pérez, Ramón Barros Luco, uno automáticamente lo asocia con el sándwich, ¿verdad? Así es, así Sí, es. ¿no? Sí. sí, pero fue un ¿Quién lo político relevante. asocia, como el presidente del centenario? Prácticamente nadie.
Si tú le preguntas a cada 10 chilenos, yo te diría que 9 no tienen idea lo que pasó antes de que llegara a ser presidente de Chile Ramón Barros Luco. Está claro. Y eso, tú me vas a decir, instrucción en el colegio, no sé, porque hay una generación que nos enseñaban eso. Interés, yo creo que falta interés. Ahora, yo como soy, como a mí me enseñaron en la universidad, siempre a preguntar eh, por qué no se sabe. Y siempre la culpa es de otro. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual hay ciertos personajes que están absoluta y totalmente olvidados? Y no solamente me refiero a personajes militares, porque en Chile durante mucho tiempo se destacó mucho al personaje militar, pero hay un Claro. sinfín de personajes civiles que hicieron tanto más que un militar. Y la verdad es que, ah, o sea, hay poco conocimiento en general del chileno. El chileno le tiene poco interés a las cosas que han pasado acá. Y la Eh, verdad que somos un país bien joven, ¿ah? No somos un país viejo, somos un país chicos. Yo te diría que 200 ni siquiera años, llegamos a la nada. mayoría de edad. yo Entonces, concuerdo, yo ahí, concuerdo con ahí Felipe hay un problema de, no sé, Acuérdate de falta acuérdate de que el interés. gobierno de Bachelet 2 creo que querían eliminar historia como ramo obligatorio, ¿te fijas? Y tú decías, ahí Sí, es que, hay detalles, po, que tú decís que bueno, no hay que hacerlo, po. yo concuerdo con Felipe, el grado de incultura que tenemos es notable. A mí me impresiona, bueno, ahora me ha tocado meterme en un mundo que no conocía, digamos que el mundo de la enfermería y qué sé yo, y te pregunto que he quedado impresionado de la falta de cultura y aparte de inquietud, tienen muy poca inquietud. Bueno, hoy día todo se consulta en Google, entonces le da lo mismo aprender. A ver, será cierto, pero no lo aprecian. Ahora, yo no sé cómo se combate eso, porque evidentemente que esto es un tema más profundo que la consulta puntual del celular, ¿ya? Pero yo creo que esto no es un tema chileno, esto es un tema mundial. Me ha tocado estar en Estados Unidos y en Estados Unidos creo que más del 30% de las personas no saben ni siquiera cómo se llama su presidente. O sea, es mucho peor. Es realmente muy, muy básico y viven para la changa y la cerveza y chana, ¿ya? ¿No? Eh, Y no saben del mundo, saben, por supuesto, ¿ya? nosotros Entonces, sabemos más pero de ellos que ellos de pero nosotros. la pregunta es ¿por qué? Y vuelvo a insistir, ¿por qué? ¿Sabes porque dónde lo es voy? Te lo poco, digo como una hija Y profesora, yo creo que la historia se debe incentivar. a eso voy, exactamente. Pues digo, Tú tienes que yo tuve, generar ciertos incentivos en el aprendizaje y yo creo que el aprendizaje, no solo en Chile, en el mundo en general, la manera en que se enseñan muchas cosas está absoluta y la totalmente mente obsoleta. arcaica. Bueno, tengo una hija, Absolutamente obsoleta. Felipe, la que salió con tu hija es profesora del Colegio Municipal de Las Condes y ella estudió en la Católica y me decía, es que es muy básico, estamos totalmente atrasados, como diciendo, porque ha estado en Estados Unidos y ha visto la educación en Estados Unidos y te dice, claro, hay que motivar de otra forma al estudiante para que se atraiga y diga, esto es entretenido, o sea, es importante. Entonces, claramente, mientras tengamos un currículum como el que tenemos y una forma de enseñar donde no hay el análisis crítico del estudiante, donde no lo haces pensar, sino repeat with me, o sea, repita conmigo, meterse números y meterse datos, hoy día está Google. Chao. Hoy día tiene que ser totalmente distinto, tiene que ser donde la persona sea analítica, donde el cabrón lo haga relacionar los datos con las cosas y después cómo lo aplican en la vida. Y ahí tú te das cuenta que la juventud que está haciendo clase, lo digo por mi hija, ella misma lo ve y hoy día se está capacitando en otro tipo de cosas, te fijas, para poder, ojalá poder hacerlo. Lo que pasa es que de repente, sobre todo los colegios públicos, tienen las mallas muy amarradas y una de las peleas que se dio la última vez cultural fue educación de calidad. Ojalá, po, pero cualquier calidad, po, la que la gente define en base a su propio colegio y no imponer, porque de repente hay gente que no es buena para las matemáticas, lo hacía sufrir con química y que hay un genio para el arte, un genio para el deporte, para mí otras cosas, y en otros países potencian eso y no le dan la importancia, te fijas, no es importante el 7 sino lo importante es el cabro se desarrolle.
y logré desarrollar a gente. Entonces, Chile está atrasado, igual como vemos hablar de repente, no sé, que todavía seguimos jugando de la misma manera un buen que solo una gallina con que mata a una persona, no puede ser, po. O sea, está claro el código procesal penal, hay que mejorarlo. En la educación, ojalá. De hecho, he escuchado un candidato, no sé si fue Melvin Matei, que viene con esa idea de partir desde abajo y metiéndole firme a mejorar la calidad del profesorado. Piensa que la CUT hoy día se fue contra la Contralora, o sea, no la CUT se fue contra la Contralora especialmente por los descuentos que podían hacerle a los trabajadores que no cumplen porque van a paro. Y bueno, la ley claramente dice que no pueden ir a paro, pero van a paro. Entonces tú ahí te das cuenta que estamos equivocados. En vez de dar una justificación de por qué van a paro y cómo reemplazan esa hora, que los niños no pueden estar en clase, es donde ahí uno tiene que hacer un cambio cultural firme para que podamos tener un país con cultura y además desarrollado. Carlito, ¿usted qué quería decir algo? Yo, mira, como para aportar un poco a la conversación al respecto, a mí, no sé, desde mi punto de vista, yo encuentro que la historia de Chile es muy entretenida, hay harta información y es súper interesante como para hacer hasta series, películas. Eh, hay casos, eh, no sé, hay presidentes que han pasado tan como sin pena ni gloria, pero en sus gobiernos ocurrieron situaciones que marcaron un antes y un después en Chile. Entonces, yo creo que eh, ustedes dan un poco en el clavo respecto a la forma o lo que decía Mauricio, la cosa, cómo se enseña o cómo tú lo haces entretenido. Y además, sumado a lo que yo les decía la otra vez, es que además no existe una cultura por respetar nuestras tradiciones y respetar, por ejemplo, nuestra arquitectura. En Chile somos uno de los pocos países en Latinoamérica que han pasado arquitectos de renombre. Había casas maravillosas en Santiago que, bueno, pasaron a la venta y hoy en día son unos edificios, digamos, el paso del progreso, pero hay cosas históricas, edificios históricos que no se respetaron y que tú, cualquier parte del mundo, no, que aquí vivió fulano tal, no, acá vivió, qué sé yo, este otro personaje, que esta casa la hizo el arquitecto no sé cuánto, y aquí en Chile pasaron esos mismos arquitectos y finalmente dieron paso al mal llamado camino al progreso, que de una manera, de un plumazo, te borraron parte de tu historia y parte de lo que de alguna forma uno proviene. Y yo creo que un país que no tiene memoria, lamentablemente, es muy difícil que pueda construir algo sólido. Sí. Tocayo, ¿tenemos alguna otra para ir cerrando? Porque nos queda nada. Sí, no, yo solo quería agregar que el tema de la lectura creo que ha afectado mucho. Ha habido una baja en forma importante. El otro día salió un reportaje de que Chile es el segundo país de menos lector de Latinoamérica. El menos lector de Latinoamérica es Argentina, fíjate, increíble, pese que era el más culto antes de Perón, pero hoy día el menos. Y nosotros somos el segundo siguiente en la escala de abajo para arriba. Eh, Tengo la sensación que esto ha ido cambiando, que hoy día la lectura en los preadolescentes ha ido mejorando, pero da mucho. Bueno, y lo otro que yo quería comentar era el debate de los candidatos de las primarias, que lo vimos el domingo. Eh, yo vi un De pedazo y los me candidatos del oficialismo. del candidato al oficialismo. Yo me cabré luego porque nadie contesta ninguna pregunta. Cada uno contesta lo que quiere hablar y da lo mismo lo que diga el otro. Eh, la verdad es que es una lata, o sea, no lo interpelan fuertemente porque el gallo, si no me contesta la pregunta, bueno, Iván Valenzuela fue relativamente insistente, por lo menos con Vinter, ¿ya? Porque Vinter fue escritoriado, ¿no? Eso sí que le preguntaban por azul y contestaba por verde, o sea, nada que ver. Pero en el resto fue demasiado condescendiente, eso fue mi visión, entonces no Yo aportó cada vez mucho. que escucho Vinter me acuerdo al tiro, me imagino un barro Harpa, a propósito de los sándwiches. ¿Se acuerdan de Vinter ya, no? Sí, Cecitas pero de yo me gran acuerdo calidad. Pero fíjate Andrés que Rillón, Cecitas de gran calidad.
Winter Pero ya. Andrés fíjate que, Reina, pero este fíjate ya. que pero a Winter lo vi mejor de lo que yo esperaba. O sea, por lo menos tenía buena dicción, tenía ideas. No, no las comparto para nada, Tiene todas pero, sus piezas, dices tú. pero sí, Tiene todo el teclado, claro. Habla de todo el corrido, teclado completo. Ahora lo ha ahí hecho arregló el bigote. lo ha hecho como la lora, la franja ha sido un desastre. Como la reverenda, como decía mi papá. Oye, pero eso, ¿han visto la franja? No. Yo vi un pedazo Carlito y dice, no tengo tiempo para wear, dice Carlito, nada he que ver. visto, Carlito, no, no diga eso. No diga Francés, esas francés, francés, cosas, no diga francés. esas cosas, Carlito. yo vi un pedazo y las críticas. Y la verdad es de que eh, Seré el a- a- amigo Tombolini, lo único que supe por ahí Pero leyendo. Tombolini, indignado Tombolini. ame- Tombolini, güey. amenazó demanda. No sé en qué irá a terminar. ¿Ya? Está bien, po. Está bien, pues, o sea, sin Está en su duda. Y derecho. también Correa Sutil también No, y lo que mejor de todo que aparece Tombolini, Pinochet y Correa Sutil en el mismo paquete, digamos. sí, No, Pues, no entendí nada, güey. En el mismo paquete tiró a Tombolini, a Correa Sutil y a Pinochet. O sea, el ¿Qué general tienen se que ver, está güey? revolcando de que me ponen al lado a Correa Sutil, señores. pero bueno, Una cosa de loco, man. Pero bueno, volviendo a las así primarias, están las cosas. Es que volviendo a las tratan de ¿Sabes? convencer. yo no sé si aportó mucho, no sé si ustedes vieron algo del debate. eh, Sí, 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 sí. Yo y, no lo vi, Luis Felipe, pero estoy contigo en el punto que leí un poco los comentarios después. eh, faltan periodistas insidiosos que vayan y realmente exijan la respuesta de los candidatos, las propuestas que van a hacer, cómo van a hacer. Ojalá que en esta no se las lleven pelado porque pueda pasar de su vida personal, de su familia, si son bonitos, si cantan bien. No, no, ya no estamos para presidentes así, necesitamos ojalá presidentes que tengan la Bueno, capacidad de responder. usted compre un medio de comunicación, don Guaso, y hágalo, porque criticar siempre al mensajero es re fácil. Los esquemas de los debates son así, y lamentablemente los medios de comunicación tienen que, perdón el No, chilenismo, pero pero tienen que aceptar ahora, ciertas condiciones para que tengan a los cuatro candidatos. Ahora, efectivamente es válida la crítica respecto a, ok, va a tener a el los cuatro sistema candidatos, no es ok. el periodista, ojo, no es el No, periodista, no, estoy pero déjame, hablando déjame del... terminar. Va a tener a los cuatro candidatos, perfecto. Pero el poroto te lo anotas porque los vas a tener o porque vas a hacer un debate donde los vas a trincar. Y esa pelea es permanente. sí, pero Siempre los comandos de los candidatos, siempre, en Chile y en todas partes del mundo, pero- siempre van a proteger al candidato. Y los medios de comunicación siempre van a buscar tener mayor libertad e independencia para preguntar. Y al final se termina más o menos, neteando. ¿Negociando? Y siempre se termina con lo mismo, con un cronómetro. no, sí, y está bien, porque si no habría, imagínate, le pasáis el micrófono al medio, no lo saca más, pues, entonces es complicado, tiene que haber tiempo. Pero la verdad que el formato hace que no se interpelen adecuadamente y conteste cada uno lo que quiera contestar. No sé, fue mi visión, puedo estar No, equivocado, pero yo te decía Sí, algo, no, pues si los debates, esa es la gracia, Tocayo. Si los debates justamente buscan eso. Si al final los debates televisivos, la franja televisiva, es pura ganancia y sobre todo para lo que yo creo, para Mulé y para Gonzalo Vinter, porque lo que ellos buscan con esto, golpear. o más bien lo que reciben, es nivel de conocimiento. visibilidad. Carolina Toá y Janet Jara tienen nivel de conocimiento muy dispar al que tiene Gonzalo Vinter y Jaime Mulet, Total. mucho mayor. Entonces, para ellos es pura ganancia porque se dan a conocer. Ahora tú me vas a decir, sí, pero el mensaje y todo, sí, el mensaje o lo que se está diciendo uno lo puede criticar, pero ellos no buscan penetrar con el mensaje, que Claro, es es lo que primaria. se supone que deberían buscar, pero no es lo que buscan. A mí, ¿sabes cuál es el formato que me gustó en el pasado? El Océano Indeciso. Encontré un formato bueno, distinto y con buenos periodistas y que hacían preguntas que realmente te complicaban a las personas y lo dejaban bastante upside de repente. Y por eso digo, yo creo que hay que buscar formatos nuevos. Como yo siempre he dicho, me gusta mucho el formato gringo para las presidenciales que hay
que hay una estructura de elecciones, dejan fuera a los que no tienen cierto porcentaje, o sea, se enfocan en los que tienen mayor porcentaje de representación, y hay un periodista que interpela a todos, ¿te fijas? Entonces, y super ahí. Bueno, que después se vayan con los tarros, responden lo que quieren en otro cuento, pero yo me gusta ese formato, menos periodistas, buenos periodistas, y que ojalá los puedan interpelar, no por sacarlo al pizarrón y que le vaya mal, sino qué es lo que quieren presentarle al país, qué es lo que la gente quiere escuchar, y muchas veces se pierden, como tú decís, en la pelea chica, en lo que dijo, Es que no sé yo. si el video rasca o no rasca, ¿cachai? Es que Entonces, eso es súper ojalá, subjetivo, Guaso, es súper subjetivo porque lo que para ti siempre. puede ser un buen debate, para mí puede no serlo al revés. No, pero Los medios de tú como periodista, vuelvo a insistir, los medios de comunicación siempre buscan tener a los personajes o al pero, pero, personaje, pero tú nos preguntaste a nosotros la opinión. ¿Cuál es tu opinión sobre pero el debate? ¿Cómo lo encontraste? los comandos no te entregan carta blanca. Oh, es que está mal, pues bueno. ¿Qué es lo que? Bueno, está bien, pero por eso te estoy diciendo. Entonces, por eso, la pregunta válida es, ok, como medio, ¿ah? Como medio de Mm. comunicación, ok, ¿los tengo o no los tengo? Los Es que tengo, Van a ahí, estar, ya, ok, van a los estar tengo, igual, vienen van para a acá. estar Pero igual. ellos te van a poner no, condiciones, po, no. weón. Es que yo entiendo lo que dice Felipe, porque finalmente tú ya, Mauricio es el presidente del partido que representa al candidato X. Y tú cachai que tu candidato X tiene algunas debilidades, tú no le vayas a dar carta blanca, lo vayas a mandar con carta blanca a un canal, porque obviamente, ¿cuál es la labor del periodista? Es ir a buscarle dónde está la pifia. Y Si ahí le está la dejáis carta blanca, gracia de prepararlo a tiempo. no le van a preguntar, sí, pero es que no le van a preguntar por No, el perro, por el gato, dónde pasa sus vacaciones, sino que le van a preguntar sí, pero, dónde, dónde, dónde la casa le hace agua. Pues. sí, pero Donde la Entonces, caja le hace agua. yo veo el medio vaso vacío, o sea, lleno, ¿ah? Y digo, gracias al periodismo libre que tenemos, hemos Sí, sabido de todas estas cosas. Hemos sabido eso. de todo No a la esto. ley Mordaza. ¿Ya? Claro, todo esto, la cuestión de Monsalvo, la cuestión de la Casa de Allende, la cuestión La de la Katy fusión, Barriga, la de Barriga, lo de que Troncoso. toda ¿Cómo se llama ahora Troncoso? Esto real, Troncoso. que es Esto real. muy triste por un lado, porque nos creíamos un país bastante más correcto, pero qué bueno, mira lo que hemos visto en los congresales, esto de los permisos que sacan y en las semanas distritales se dan de vacaciones pagados por todos nosotros, es una vergüenza. La Carmen Hertz, ¿ya? No, no, a no, propósito, lo mismo, la que está Y el viendo presidente, chilena, perdón, y el presidente de la Cámara. el presidente de la Ya, Cámara. Entonces no, digo, no, sí, gracias al sí. periodismo libre hemos sabido de esa y claro, podemos tener un montón de falencias con el periodismo. De hecho, el mismo periodista que tenemos aquí tiene más falencias que cualquiera de nosotros. Pero bueno, pero Tiene es lo más que pifias que, es. tiene más Más pifias pifias. que, Hasta yo soy menos pifeo. tiene la Imagínate. casa bien calcula. Imagínate. Exacto. ¿Ya? Pero bueno, hace su labor y Pero nos pero es saca lo que los va chorros. quedando, digamos, claro, lógico. Claro, y nos saca el chorro del canasto, y nos saca a la pizarra, y nos saca chispa. Bueno, esa es la labor, po. De repente hay que matarlo, pero bueno, es parte del periodismo, así que está bien. Exactamente. No maten al mensajero. Hay que incomodar. No maten al mensajero. Ya. Don Carlos Hot, un agradecido. agrado, Carlito. Cuídese. Tocayo, un abrazo, cuídese también. Mauricio Pérez, Chao, abrazo. Que lo chao. pasen estupendo. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos Buena semana. mañana. Adiós. Chao.